Dios te bendiga. Este es tu hermano en Cristo y amigo, el evangelista Pedrito Nieves de PDJ Podcast, de Propiedad de Jehová, Inc. Eh, Dándote la bienvenida a este nuestro espacio, compartiendo unas palabras de fe. Y estamos ya en la sexta de 24 semanas que vamos a estar compartiendo temas sobre el libro de Apocalipsis. Hoy estaremos entrando en el estudio del capítulo 6 del libro de Apocalipsis, la apertura de los sellos del rollo. Próximamente vamos a estar haciendo un intermedio para tocar el tema de los salvos en Cristo, tema que nos había solicitado una hermana, y lo vamos a tocar dentro del próximo capítulo, del capítulo 7. Así que la hermanita que lo solicitó, estése muy pendiente. Antes de continuar, pues quiero invitarte a que te suscribas a este canal, que le des like para que este video y otros lleguen a más personas, lo compartas con tus amistades y nos envíes tus comentarios. Los puedes dejar en este canal, o nos puedes escribir a propiedad de Jehová 2020 gmail.com. Nos puedes conseguir en YouTube bajo PDJ Podcast. Quiero recordarte también que Propiedad de Jehová es una corporación sin fines de lucro, sin manejo de fondos de capital, por lo que no se aceptan super chat ni donativos de clase alguna. Este canal existe para difundir y diseminar el Evangelio a todo aquel que no se pierda vidas y almas, y ganarlas para Cristo. Así que, dicho eso, eh, quiero entonces comenzar eh, con lo que es el tema de hoy, eh, que obviamente este tema pues es ya un tema un poquito más escabroso que todos los anteriores, ya que tiene mucho simbolismo. En este capítulo 6 estaremos estudiando los juicios de Dios sobre la tierra, sobre aquellas personas que vivían apartadas de Dios cuando estos juicios comiencen a ocurrir. Ahora, ¿por qué un juicio sobre la tierra? Para contestar esta pregunta tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Puede una persona que no cree en Dios ir al cielo? Una persona que es buena, que no roba, no mata, ama a todos por igual, ayuda al prójimo, no fornica, no adultera, no codicia los bienes ajenos, no dice mentiras, es definitivamente una buena persona. Pero entrar a tu casa, una persona buena, no lo hace parte de tu familia. Ir al cielo se trata de ser familia de Dios. Y Jesús es la puerta para ser familia, eh, y para ser familia de Dios e ir al cielo. Una persona que no cree ni quiere estar con Dios ni con Jesús aquí en la tierra, en el tiempo en que esté viviendo aquí en la tierra, tampoco querrá estar con Jesús por toda la eternidad. Así que eh, el primer paso para aspirar a ir al cielo es aceptar a Jesús como tu único y eterno Salvador. Luego serle fiel y obedecerle y obedecer su palabra, que es la Biblia. A través del tiempo nos enfrentamos a generaciones que quieren ir al cielo, pero no quieren cumplir con los requisitos para ir al cielo y no quieren saber nada de Jesús. Y el primer requisito es creer y aceptar al dueño del cielo. En la primera carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, y voy a proyectar como siempre, en el capítulo 1, los versos 15 y 17, Pablo, hablándole de Cristo a las personas que estaban allí, les dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que, si el cielo fue creado en Jesucristo, por Jesucristo y para Jesucristo, entonces el dueño del cielo es Jesucristo. Y es Él el que dice
cómo se llega al cielo. Dios quiere que todos lleguemos al cielo por medio de su Hijo, pero lo, lo deja a tu discreción. Dios es un caballero, no te obliga. No te obliga a aceptarlo y no te obliga a dejar el pecado. Es una decisión personal. Hay muchos versos en el Nuevo Testamento que dicen cómo es que podemos ser familia de Jesucristo y cómo podemos llegar al cielo siendo salvos. Veamos algunos de estos textos. El primero que vamos a mirar es Romanos 10, el verso 9 al 11. Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Perdón. Podemos ver en este texto que para ser salvos primero hay que confesar y creer en Jesús, verbal y auditivamente. Creer que Jesús es el Señor y creer que resucitó. El que creyere estas cosas dice que no será avergonzado. Veamos otros textos como por ejemplo en el libro de Mateo, el capítulo 10, los versos 32 y 33, que leen de la siguiente manera. En estas palabras del mismo Jesús dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Se repite que hay que confesar a Jesús delante de los hombres, pero esta vez públicamente. Si le confiesas públicamente, Él también te confesará en el cielo públicamente. Pero si le negares públicamente aquí en la tierra, Él también te negará públicamente. Pero allá en el cielo te va a negar delante del Padre Celestial. Si no quieres tener que ver nada con Jesús aquí en la tierra, Él no tiene por qué tener que ver o tener nada contigo allá en el cielo. Aceptando a Jesús pasamos a ser familia de Jesús. Veamos otros textos como por ejemplo en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, el verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí el texto nos dice que no a cualquiera, sino a todos los que le recibieron. A esos le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, es decir, de ser familia de Dios. Y si somos familia de Dios por creer en Jesús, por aceptarlo públicamente y confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor, entonces mira lo que dice el libro del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8, los versos 16 y 17, que leen, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así es que padecemos justamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Al pasar por tribulaciones, padecimientos, aflicciones, insultos y hasta la muerte por creer y confesar a Cristo aquí en la tierra, entonces no solamente somos hijos de Dios, sino coherederos con Cristo y reinaremos con Él, alabándolo y glorificándolo por toda la eternidad. Una cosa es clara, todo lo que sobra será desechado, todo todos los que rechazan a Cristo serán sometidos a juicio sobre la tierra. De este capítulo 6 de Apocalipsis que vamos a estudiar hoy en adelante, Juan comienza a narrar los juicios de Dios sobre la tierra de aquellos que no aceptaron a Cristo y no lo aceptaron viviendo una vida rechazándolo y no queriendo tener nada que ver con Jesús. Y según hemos explicado en los capítulos anteriores, comienza la semana 70 de Daniel. También hay quienes creen que lo que narra estos capítulos desde el capítulo 6 en adelante ya se cumplió. Pero debemos hacer mención del último verso de este capítulo 6 de Apocalipsis, que es el verso 17, que lee de la siguiente manera. Y dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Es decir, que el día grande y temible de la ira de Jehová no ha ocurrido. Estamos aún en el tiempo de la iglesia.
Bien importante que busquemos en la profecía que fue dada al profeta Isaías, y vamos al libro de Isaías, al capítulo 13, los versos 9 al 11, que leen de la siguiente manera. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, Israel de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Les pido que guarden este texto porque vamos a estar hablando exactamente de todo lo que Isaías narró, pues en Apocalipsis y en Mateo 24 narra exactamente esas palabras, pero más explicadas. Son palabras fuertes dadas al profeta y que ahora en Apocalipsis narra con más detalle todas las cosas que van a suceder. Esta profecía en particular la veremos con mucho detalle en los versos del 12 al 16 de Apocalipsis 6, cuando veamos el sexto sello. También es importante, antes de comenzar, a aclarar los textos de Mateo 24, cuando Jesús explica a los apóstoles lo que sucederá en el fin. Jesús no se refiere a una tribulación de la iglesia como parte de la gran tribulación. La iglesia será levantada y luego los convertidos durante ese periodo de la gran tribulación son a los que se refiere Mateo 24 y a los moradores de la tierra durante ese tiempo. Si tomamos Mateo 24 y los versos de este capítulo 6 de Apocalipsis, veremos una similitud asombrosamente idéntica, de las cuales estaremos haciendo varias referencias. Leamos entonces el capítulo 6, el verso 1 del libro de Apocalipsis, que lee de la siguiente manera. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. No dice este verso, no dice cuál de los 4 seres vivientes. Lo que sí sabemos es que habló con fuerza y autoridad, lo que quiere decir que ordenó Juan venir hacia él. Hacemos un pequeño paréntesis para aclarar que en ninguno de los manuscritos originales aparece la palabra mira o ve del verbo ver. La palabra fue añadida, es una inserción del textus receptus, interpretando que al ordenar a Juan que viniera hacia el libro es para que viera. En mi opinión personal no hacía falta la palabra mira, ya que en el verso 2 comienza con el verbo miré, y este miré no es una inserción. Así que leemos el verso 2, que lee de la siguiente manera. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo monta tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El Cordero está en su trono con el Padre, el Cordero está abriendo los sellos como el único digno de abrirlos. Este caballo blanco y su jinete no es Cristo. Durante las Olimpiadas en París, pues muchas personas decían que estaba tratando de sustituir a Cristo, ese caballo. Pues eso es lo que representa el caballo blanco en Apocalipsis, un falso Cristo. Es un falso Mesías, tiene corona porque va a reinar y se le ha dado la potestad para gobernar, va a dominar la tierra. Por eso tiene un arco que significa dominio, sale para engañar, por eso el arco. Pero no tiene saeta, no tiene flecha, lo que implica que será un gobierno no militar, será un gobierno civil, y él irá engañando, ¿verdad? Su gobierno será tomado o permitido bajo engaño, ofreciendo una falsa paz. Pasemos al libro del Evangelio según Mateo, en el capítulo 24, los versos 4 y 5, ya que, como habíamos mencionado, la palabra de Jesús en el libro de Mateo y Apocalipsis tiene una gran similitud secuencial. Mateo 24, del 4 al 5, lee de la siguiente manera. Verso 4. Respondiendo Jesús le dijo: mira que nadie os engañe. A pregunta de los apóstoles a Jesús sobre los tiempos del fin, Jesús les responde
Miren que no sean engañados, que no venga alguien a engañarlos. ¿De quién está hablando? Pues de unos engañadores que surgirán en los tiempos de la tribulación. Fíjense que la pregunta fue, ¿qué pasará en los tiempos del fin? No durante el tiempo de la iglesia. Así que debemos entender que ahora Jesús le responde sobre los tiempos del fin. Dice, pues o sea, leemos más adelante, dice, pues, y quiero explicarle, ¿de quién está hablando? De un engañador. Este engañador que va a surgir en los tiempos de la tribulación va a venir ofreciendo paz. Y obviamente el siguiente verso, que es el verso 5, lee de la siguiente manera. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Jesús está hablando de falsos cristos que surgirán durante el periodo de la gran tribulación. No quiere decir que antes de la gran tribulación no vengan falsos cristos. Hemos visto que han venido muchos diciendo yo soy Cristo. En Puerto Rico había uno por allá por Ponce que decía que era Cristo y todavía están esperando que resucite, ya falleció. Hay una mujer en Centroamérica o Suramérica que dice que ella es Cristo. Y así han venido muchos diciendo que son Cristo. Eh, Jesús está hablando de falsos cristos que van a surgir durante este periodo de tribulación. Vamos a ver que a medida que se desarrolla el capítulo va en aumento el nivel de la tribulación. Y estamos hablando ya de Apocalipsis y de Mateo. Esto concordando perfectamente con las palabras de Jesús del libro de Mateo que estamos mencionando. Recordemos que Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, en palabras de Jesús, Jesús decía, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Quiere decir que este falso Cristo vendrá ofreciendo una paz ficticia, una paz poco duradera, una paz de hombre, una paz mundana. En cambio, la paz que Jesucristo da es una paz eterna y duradera. Cristo da paz no como la da el mundo. Este jinete se presenta en un caballo que representa conquista y el hecho de que sea blanco significa que representa ¿verdad? Como una opción de falsa pureza y sinceridad, pero esconde su falsedad, pues viene con engaño. Muchos de estos aspectos los vamos a ver a medida que se desarrolle la tribulación en los siguientes capítulos. Más tarde, luego de la tribulación, veremos a Cristo, al verdadero Cristo, Rey, en un caballo blanco que viene con poder, con la iglesia a reinar sobre el cielo y sobre cielo nuevo y tierra nueva. Leamos entonces los versos 3 y 4 de Apocalipsis 6, que leen como sigue. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, no dice cuál de los seres vivientes, que decía, ven y mira. Volvemos a mencionar que este mira es una inserción del textus receptus. El traductor lo incluye, lo sigue incluyendo ya que tiene la misma estructura anterior de los versos 1 y 2 y veremos esta repetición en los textos restantes. Dice el verso 4, y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Describe ahora un caballo color rojizo, color que normalmente significa sangre, y el personaje que lo monta le fue dado poder, autoridad, para quitar la paz del mundo, la paz de los hombres que puede ser quitada. La paz de Cristo nadie la puede quitar porque es una paz celestial, una paz divina y una paz de la autoridad de el que todo lo creó y todo se creó con él, por él y para él. Se le dio autoridad a este jinete que se mataran los hombres unos a los otros. En cambio, Cristo te ofrece vida. Número 3, tercer aspecto, se le otorga una gran espada, una gran arma. El primer jinete vino ofreciendo una paz limitada y ahora esa paz se ha acabado. Vayamos nuevamente por un momento a Mateo 24, en el verso 6. Mateo 24, el verso 6, que lee, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hay personas hoy día, en nuestra actualidad, viviendo la gran tribulación. Atribuyen a los acontecimientos actuales este periodo de la gran tribulación que todavía no ha llegado.
Recordemos que para que el día grande y temible de Jehová llegue, la iglesia será levantada primero. Veremos por los mismos textos que aunque los tiempos en que vivimos tienen cierto grado de similitud con ciertas características bien parecidas eh, eh, con, lo que, con lo que podamos, ¿verdad?, leer en el libro de Apocalipsis, esta similitud a Apocalipsis, realmente la tribulación aún no ha llegado, porque no ha sido el levantamiento. El mundo es loco escuchando y haciendo caso al mundo, pero los cristianos tenemos y debemos de hacer caso a la palabra. Tenemos esa responsabilidad de todo filtrarlo por la palabra. Y vemos el verso 7 de Mateo 24 que lee, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Eh, todos los reinos del mundo estarán unos contra otros, porque como dice este verso, como dice el verso 4 de Apocalipsis 6, al que montaba el caballo bermejo se le dio el poder de que se matasen unos a los otros. Así que vamos al verso 5 y 6 del libro de Apocalipsis, que lee de la siguiente manera. Abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que no dice cuál es el ser viviente, eh, al tercer ser viviente, y estamos hablando de los cuatro seres vivientes que están alrededor del trono, uno con cara de águila, otro león, otro de buey y otro de hombre, uno de esos seres, que decía, ven y mira. Ya saben que el mira no está en el siguiente verso, dice, o sea, en la siguiente línea dice, y miré y he aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y leemos el 6, dice, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decían, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora describe una gran escasez como parte del conflicto que hay en el mundo entre las naciones. Note que un puñado de trigo y un puñado de cebada, con el que apenas se puede preparar un poco de alimento para un día en una familia regular, cuesta el equivalente al salario de todo un día de trabajo. Se pesan los alimentos para señalar su costo. Dice también, menciona, pero no dañes el aceite ni el vino. Con el aceite se hacía una salsa y de esto hay abundancia de aceite y de vino. Pero si no tienes alimento con qué mojar en la salsa, solo lograrás crearte un dolor de estómago. Eh, pues nadie bebe aceite. En cuanto al vino, pues no hay alimento, pero sí hay para la borrachera, la cual es pecado ante los ojos de Dios. Los alimentos esenciales no están disponibles, no están presentes. Vamos nuevamente un momento a Mateo 24. Vamos a estar yendo a Mateo 24 constantemente haciendo esta comparación. Mateo 24, el verso 7, que lee, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos. Ahora la abundancia escasea, lo que era la abundancia ya no está presente. Ahora la hambruna ha comenzado como consecuencia de la tribulación. Veamos que junto con esta hambruna también se desatan otras plagas que se mencionan aquí en Mateo 24 como la peste y los terremotos. Volvemos al libro de Apocalipsis, en los versos 7 y 8. Y dice el verso 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Esta frasecita que hay en el centro dice, oí la voz del, es una inserción del Textus Receptus. Así que debe leer el texto. Cuando abrió el cuarto sello, el cuarto ser viviente decía, ven. Y entonces, más adelante, en el 8 dice, miré y he aquí. Esa frase también, miré y he aquí, es una inserción del Textus Receptus. Así que decía, ven un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra.
El caballo que aquí describe como amarillo es más bien un color amarillo verdoso, pero la importancia verdadera del texto, esto tiene mucho simbolismo, no vamos a entrar en el simbolismo de los colores, pero la importancia verdadera de este texto es la que leímos en Mateo 24, el verso 7, que dice que habrá hambres, enfermedades y otras formas de morir que exterminarán a una cuarta parte de la tierra. Hago un alto, ya demostramos que estas cosas no se han cumplido. Ahora una cuarta parte de la Tierra es aproximadamente 2 billones de personas. No ha habido un evento mundial donde combinadas estas formas de muerte que describen el verso 8 de Apocalipsis haya muerto una cuarta parte de la población de la Tierra. Este evento que describe será uno bien notable, muy notable para los pobladores del planeta y no podrá pasar desapercibido, ya que hay una combinación de eventos como hambre, guerras, peste y otras formas de morir y será un evento muy, muy, muy notable, bien, bien significativo. Hay quien alegoriza afirmando que cuando dice las fieras de la tierra se refiere a las bestias de las que habla Apocalipsis más adelante en los siguientes capítulos que estaremos estudiando. Pero si nos atenemos al texto en medio de un caos donde no hay alimento para los humanos, muchos países boscosos donde viven fieras como lobos, leones, caimanes, cocodrilos y otros animales, los humanos quedamos vulnerables a ser predados. Sé que hay muchos simbolismos y pudiéramos alegorizar, pero el texto no lo exige en este caso, por lo que debemos de literalmente entenderlo como una vulnerabilidad humana ante las fieras que pudieran existir en el momento en que comience la gran tribulación. Leemos entonces los versos 9 al 11 de Apocalipsis 6. Y dice el 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aclaro que como parte del estudio del capítulo 7, en las siguientes semanas de estudio, vamos a contestar la pregunta de si los convertidos, eh, que fueron convertidos en algún momento dado y siguieron pecando y haciendo barbaridades, pues siempre serán salvos. Esa pregunta la vamos a contestar. Y estaremos usando estos textos también de capítulo 6, versos del 9 al 11, y otros textos para contestar esa pregunta. Pero lo vamos a hacer como parte de la siguiente grabación cuando estudiemos el capítulo 7. Ahora Juan ve bajo el altar almas. ¿Y cómo son las almas? Pues no lo sabemos, no las describe. Estas almas están llegando durante la gran tribulación, pues las almas de los convertidos a Cristo durante el periodo de la iglesia ya habrían de ser levantados en el rapto antes de la gran tribulación. Leemos el verso 10, dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estas almas clamaban a grito en alabanza a Cristo el Señor, cuando se llevaría a cabo la venganza contra los que estaban derramando sangre humana, probablemente inocente. Vemos entonces el verso 11 que lee de la siguiente manera, y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Se le dieron vestiduras blancas, es decir, fueron transformados y purificados. Recuerde que nada corrupto entrará en el reino de los cielos. Por eso primero fueron transformados como fueron transformados los que fueron llevados al cielo a través del rapto de la iglesia. Pues fueron, pero en este caso eh, se les pidió que, que esperaran. ¿Quiénes son estos? Pues eh, hay dos o tres pensamientos. El primero de esos pensamientos son personas que no fueron levantadas durante el rapto de la iglesia y ahora se han arrepentido y por entrar en un nuevo arrepentimiento creyendo y siendo verdaderamente fiel y muriendo por la fe en la palabra,
sus almas llegaron directamente ante el altar celestial. La segunda vertiente es durante la tribulación, y como lo estaremos explicando en los textos siguientes, más adelante, veremos que serán seleccionadas 144,000 eh, creyentes de las 12 tribus de Israel, 12,000 por cada tribu, eh, que han creído en Cristo y fueron esparcidos por toda la tierra para predicar el Evangelio, para predicar a Cristo, donde muchos se van a convertir y arrepentir y morirán mártires por la palabra de Dios. La tercera vertiente es una combinación de ambas, el primer pensamiento y el segundo. Muchas personas que no adoraron al anticristo ni a su imagen, ni le sirvieron, y durante la gran tribulación recordarán la palabra que les fue predicada, se arrepentirán de sus pecados y morirán por Cristo y su palabra. Otros se arrepentirán y se convertirán por la predicación de los 144,000 misioneros del pueblo de Israel, que fueron esparcidos, serán esparcidos por toda la tierra, y obviamente muriendo mártires llegarán al trono. No quiero tocar mucho sobre este tema porque más adelante lo vamos a tocar con un poquito más de diligencia, pero entonces leamos los versos 12 al 14 del capítulo 6 de Apocalipsis, que leen de la siguiente manera: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Verso 13: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos sobre cuando es sacudida por fuerte viento. Y el verso 14: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ahora podemos ver una serie de señales, desde furia de la naturaleza terrestre hasta señales cósmicas. Sabemos que cuando la luz solar no pasa a través de la atmósfera, ya sea por polvo, niebla u otro fenómeno que lo acompañe, varía la temperatura terrestre. Me gusta pensar mejor en las plagas de Egipto, cuando Moisés mensajeaba a Faraón que hubo una niebla densa, oscura, sobre la tierra de Egipto, y no se podían ver unos a los otros a corta distancia, y no se veía la luz en el pueblo de Egipto, pero sí se podía ver en el pueblo de Israel. No entraremos en mucho detalle, pero sí, si hacemos un análisis bien conciso y exhaustivo, veremos que las plagas de Egipto se repiten en Apocalipsis. Vayamos por un momento a Mateo 24, el verso 29, que lee de la siguiente manera: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es claro que habrán señales en el cielo en cuanto a las estrellas cayendo del cielo. Esto puede referirse a una gran cantidad de meteoritos surcando la atmósfera. Una estrella es enormemente gigante, y la Tierra es un puntito al lado de cualquier estrella, por más pequeña que ésta sea. Lo que claramente debemos alegorizar como meteoritos cayendo, o satélites, o basura espacial, en fin, objetos entrando a nuestra atmósfera, pero no estrellas. Así que es una alegoría. Vamos entonces al verso 15 de Apocalipsis, que lee: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Verso 16: y decía a los montes y a las peñas: caed sobre vosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Vemos que la reacción de los gobernantes de la tierra y de los pobladores de la tierra, que fueron incrédulos y que se negaron a arrepentirse, fueron a esconderse de la presencia de Dios. Así como Adán, su reacción fue esconderse o esconder su rostro y taparse con hojas, pensando que de esa manera se podía esconder de la presencia de Dios. Cuando dice que se escondieron debajo de las peñas y los montes, pues pudiéramos pensar en búnkers o en túneles. Te puedes esconder de un misil, te puedes esconder de una bomba, te puedes esconder de un ataque militar, pero de la presencia de Dios no se podrán esconder. No habrá nadie que podrá esconderse
del día final, nadie, absolutamente nadie. Y leemos el último verso, el verso 17, que lee, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Adora a Cristo, que ha vencido, y alábalo porque Él es santo y digno. Y a Él sea la gloria, la honra, el poder, la majestad, el dominio y toda autoridad por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el siguiente estudio de los sellos eh, estará próximo del sello número 7, que estará próximo a abrirse. Lo veremos en el capítulo 7. La semana entrante, como parte del estudio de Apocalipsis, estaremos contestando la pregunta: después de convertirse a Cristo, ¿seré siempre salvo? Haga lo que haga. Así que no te lo pierdas. Y si te gustó este pequeño estudio y este canal, es importantísimo que no te olvides suscribirte, darle like para que este y todos los videos de PDJ Podcast los recibas directamente y lleguen a más personas. Comparte este video con tus familiares y amigos y nos puedes conseguir en el canal de YouTube de PDJ Podcast. Puedes enviarnos tus comentarios a propiedaddejehová2020@gmail.com o escribirnos en el chat de este canal. También puedes enviarnos tus peticiones de oración, de las cuales no es necesario escribir nombre de persona alguna, solo tu petición. Y no olvides que unas palabras de fe pueden cambiar una vida. Dios te bendiga.